Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder saludarles, deseando que cada uno de ustedes estén bien, bendecidos siempre por el Señor y dispuestos en este momento para reflexionar en la palabra de Él. El evangelio de este domingo, 1 de noviembre, es San Mateo capítulo 23, los versículos del 1 al 12. Yo le he titulado a la reflexión: que el mayor entre ustedes sea vuestro siervo. Interpretar este pasaje, mis hermanos, es un reto, pero también hay un montón de enseñanza dentro de este texto. Parece que fuera nada más un texto que habla de la discusión entre Jesús y los judíos, pero más bien es un mensaje en aquel momento para la gente que le escuchaba, para todos, y especialmente para nosotros. Es un gran mensaje que nos habla sobre nuestro testimonio, sobre esa coherencia que debe haber entre lo que hablamos y lo que hacemos. Es un gran error cuando nosotros lo leemos solamente como una historia del pasado y a veces hasta criticando a los escribas, a los religiosos, ¿verdad? Porque tiene mucha riqueza para aquellas comunidades cristianas y para las comunidades cristianas que hoy leemos el Evangelio. Mateo ciertamente es muy crítico de los escribas, de los fariseos, del grupo sacerdotal en Jerusalén. Y hubo muchos momentos duros, tensos entre Jesús y estos líderes. Ellos discutieron con Jesús sobre temas como el día de reposo, la amistad que tenía Jesús con publicanos y pecadores, el tema del divorcio, las tradiciones rituales de pureza y la autoridad de Jesús. Pero hoy Jesús declara la hipocresía de ellos. Por eso el pasaje se siente bastante duro. Fíjense que este pasaje se encuentra en los sinópticos. Sinópticos se le llama a los 3 evangelios primeros, que son Mateo, Marcos y Lucas, que los 3 tienen este pasaje incluido dentro de sus relatos. Pero solo Mateo incluye las palabras previas que leemos aquí. En el versículo 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y ese es un detalle muy especial, porque estos religiosos que se ven tan mal en la discusión, que Jesús les habla por parábolas y ellos se quedan como avergonzados, están en la cátedra de Moisés. Quiere decir que hay un lugar especial para ellos ahí en la sinagoga, en donde ellos se enseñan. Y por eso es que ellos son importantes. Jesús tiene el cuidado de decir quiénes son ellos, qué calidad tienen. Ellos son estudiados, son preparados, tienen mucho conocimiento. Por eso dice Jesús: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y aquí es importante ponerle atención a estas palabras. Yo recuerdo en algún momento haber oído alguna vez a algún maestro decirnos: por favor, señoritas, allá en el instituto, sigan mis consejos, pero no mi ejemplo. Porque él fumaba. Y entonces él estaba a veces en reunión o algo y nosotros lo veíamos fumar y él decía: siempre sigan mis consejos, pero no mi ejemplo. Entonces Jesús está presentándonos aquí un grupo de religiosos judíos que realmente es eso lo que hace. Porque fíjense que dice: todo lo que les digan que guarden, guárdenlo. Todo lo que les digan que hagan, háganlo. Pero hay un pero, y es el que Jesús va a decir. No los imiten, porque ellos dicen y no hacen. Miren, esa frase que está en este versículo 2 es importante, ¿verdad? Son estudiados, son muy preparados y lo que enseñan ustedes
guárdenlo, háganlo, pero no copien la forma de vida de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ahí está el detalle y el núcleo de todo el texto, de toda la enseñanza que este pasaje nos quiere dejar en esta tarde. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar a otros, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas. Este es un detalle muy especial en el judaísmo, sobre todo, donde se exhortaba, se exigía el cumplimiento de ciertos preceptos legales, preceptos de la ley de Moisés, pero ellos los hacían más duros, les ponían mayor exigencia, pero ellos mismos ni con un dedo, dice el Señor Jesús. Y todo lo que ellos hacen, fíjense, hay que resaltar ellos ese todo lo que ellos hacen, lo hacen para ser vistos por los hombres. Estas palabras las podemos leer en los versículos 5, 6 y 7 del texto que tenemos. Entonces, hay un detalle muy claro aquí de cómo era la vida de estos religiosos. Y miren que nosotros estamos, hermanos, en un mundo en donde para optar a un puesto tenemos que calificar. Y por eso es el afán que hay ahora en donde un título de media ya no es suficiente. Necesitamos ir a la universidad y ser calificados. Y si hay muchas personas calificadas con un técnico en la universidad, se busca la licenciatura y se busca aún más maestrías. ¿Por qué? Porque necesitamos estar calificados. Así son ellos. Ahora, ¿cómo actúan? Ellos, su labor era preocuparse por el bienestar y la justicia dentro del pueblo. Y hoy, mis hermanos, algunos líderes cristianos, Jesús los acusaría o nos acusaría. Es decir, por eso insisto, no tomemos las palabras de Jesús en Mateo solo como una sentencia para los judíos ni para el judaísmo, sino que tomémosla y apliquémosla para nosotros mismos. Como decía, es un discurso de Jesús para la gente, no es un regaño solo para ellos, pero es una advertencia por la conducta que Jesús describe en esos versículos 5, 6 y 7. Y desde el 2, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ellos están en la cátedra de Moisés. Era una silla que había especial en la sinagoga en donde solamente se sentaba el que iba a dar la enseñanza. Y por eso se les llama catedráticos a los que enseñan, ¿verdad? Entonces, si estaban ahí era porque calificaron antes para poder sentarse en esa silla. Ensanchan sus filacterias. Estas eran unas cajitas en donde estaban los textos que ellos memorizaban y de la ley, ¿verdad? De la ley de Moisés, y las usaban ya sea en el brazo o en la frente. Y esta les servía en el momento que ellos hacían su oración, porque el judío oraba a ciertas horas todos los días. Anduviera donde anduviera, se dedicaban a cierta hora a la oración. Ahora, hacer más grandes o más vistosas esas cajitas donde cargaban ellos su lectura era ostentación, ¿verdad? Era querer llamar la atención. Y de igual manera extienden los flecos de sus mantos, es decir, los mantos que usaban tenían unas borlas en las 4 puntas o en las 4 esquinas del manto. Jesús, mis hermanos, cuando en Mateo capítulo 9 dice que la mujer intentó tocar el borde del manto de Jesús, es precisamente eso, esas borlas que están en la orilla del manto. Pero ellos las hacían más vistosas también para llamar la atención. Y otro detalle que Jesús señala es que les gustan los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas. Esa era una costumbre antigua de asignar los asientos por orden de importancia, ¿verdad? Por prestigio y en honor a los asistentes. Y entonces a ellos les gustaba que siempre se les asignaran los primeros lugares. Es decir, que nosotros ahora asistimos a una cena y es indiferente para nosotros en qué lugar nos vamos a sentar.
no hay esa diferencia, pero en aquellos tiempos era dependiendo del prestigio y el honor de la persona, así ellos ocupaban ciertos lugares. Y por último también dice que querían ser llamados maestros, rabí. Y el Señor en este texto señala que nosotros no debemos buscar ser llamados maestros o padre. Pero fíjense que en la actualidad estos títulos son usuales. Entonces yo diría, nosotros tenemos que leer esta parte del pasaje entendiendo que el hecho de que me digan pastor, maestro, rabí, ¿verdad? Señor, padre, no significa que yo tenga que sentirme superior o por encima de todos las personas del grupo, de la iglesia, de la comunidad. Es decir, son elementos externos usados para ser reconocidos, ¿verdad? Para recibir un trato preferencial. Si uno lleva en aquel momento un manto con ciertas características, ya la persona que veía venir o que iba a entrar a algún lugar sabía que esa persona era importante. Y si ellos los extendían, o sea, los hacían más vistosos, entonces era para buscar precisamente ese detalle del trato que se les iba a dar preferencial. Miren, hermanos, en los evangelios nosotros podemos ver que incluso la oración, Jesús señala cuando nosotros oramos, pero en voz alta para ser escuchados. O cuando damos limosna, pero a la vista de los demás. No la damos por solidaridad con el necesitado, sino que lo que queremos es ser alabados por esa limosna que dimos. Es decir, todos los actos de nuestra vida como cristianos, las palabras que decimos, la conducta, la oración, la limosna o la ofrenda que damos, todo tenemos que hacerlo por fe y por devoción, pero no para llamar la atención o buscando fama, prestigio, honor, un trato especial. El Evangelio nos ofrece aquí también en este pasaje la alternativa de una verdadera humildad. El Señor concluye los versículos 11 y 12 con dos frases que yo quiero resaltar para terminar esta reflexión. Para la iglesia, escuchemos como iglesia esto: el que sea el mayor entre ustedes, sea vuestro servidor. Es decir, si nosotros somos los mayores en cierta jerarquía que las iglesias, aunque no es lo deseable, pero la hay, ¿verdad? Es decir, somos ancianos, somos diáconos, somos pastores. El que sea el mayor, sea vuestro servidor. Que nunca exista aquello de que yo soy el anciano, no me corresponde hacer esa tarea. Todos poder sentirnos siervos o servidores de los demás. Ese es el mensaje para la iglesia, que nadie se sienta superior. El título que se nos ha conferido como parte de un cuerpo oficial de la iglesia o como ministros de la palabra y sacramentos, miren cómo suena ese título de grande, de rimbombante, pero realmente no nos tiene que hacer sentirnos mayores, sino siempre mantenernos humildes y estar dispuestos al servicio. Ahora, el mensaje en el versículo 12 para nuestros corazones. El primero era para toda la iglesia, ¿verdad? En el grupo, no sentirnos mayores que otros, pero este último es para nosotros individualmente. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. ¿Qué mejor palabra para entender que cualquier actividad que hagamos, la hagamos como un servicio? Y si nos toca hacerlo, es un privilegio, ¿verdad? No una manera de sentirnos orgullosos y vanagloriosos. Ahora nosotros sabemos que hay líderes religiosos que les gustan los gestos de servicio, es decir, el inclinarse para ayudar a una persona anciana, el entregar una ofrenda de víveres o de alguna cosa a un necesitado, el sentirnos, el orar para poner las manos sobre la cabeza de alguien y orar. Y fíjense que todos esos gestos de servicio los utilizamos a veces para que nos tomen una foto y promocionarnos
como aquel que ora por esas personas, como aquel que regala la comida, por aquel que no le importa. Pero el Señor no quiere que lo hagamos para una foto, ¿verdad? Si hablara con esas personas, el Señor le diría, dejen la cámara por un lado. No es para la foto, es servir, entender el mensaje de la palabra de Dios y sobre todo entender el mensaje que Jesús dejó con sus actitudes, con sus actos de servicio, con el amor que mostró a los demás. Hay una frase que dijo alguien que dice, prediquen siempre el evangelio y si fuera necesario, también con palabras. ¿Qué significa esto? Es predicar el evangelio, ayudar al necesitado, abrazar a una persona que está sufriendo, orar por el que necesita oración. Miren, hermanos, en este domingo estamos 1 de noviembre y el día de ayer fue en todo el mundo la celebración de los 503 años de la Reforma Protestante. Y aquí nosotros no hicimos el culto con ese énfasis, pero yo quiero terminar esta meditación con ese mensaje que siempre escribimos en su boletín. Iglesia reformada, siempre reformándose. Pero ¿qué significado tiene? Más que una fiesta de 503 años, más que una celebración, nosotros tenemos que ir reformando nuestra vida. Y esta vida que a veces tenemos muchas cositas que ya las teníamos y que no hemos podido deshacernos de ellas, irlas quitando a través de la meditación en la palabra viva. Esa palabra que el Señor nos está dando, clara, donde no queda duda de cuál es el consejo que Él nos está dando. Él nos dice, el que sea mayor, sea siervo de los demás, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que Dios les bendiga, mis hermanos.